Hay pecados que hacemos sabiendo, pero también hay errores que cometemos sin darnos cuenta. Y Levítico 4 nos confronta con una verdad muy fuerte. Aún el pecado sin intención necesitaba derramamiento de sangre. Bienvenido, bienvenida. Hoy leemos el capítulo 4 de Levítico. Te recuerdo que no soy experta, pero vamos creando juntos la disciplina de leer la palabra de Dios. Yo te comparto lo que Dios pone en mi corazón y espero que tú también me compartas en los comentarios. Yo estoy leyendo la Biblia NTV, pero tú puedes tomar la Biblia que tengas en tu casa. Vamos a comenzar porque el capítulo está un poquito largo. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente al hacer algo que viola uno de los mandatos del Señor. Si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. Debe llevar el becerro al Señor a la entrada del tabernáculo, colocar su mano sobre la cabeza del becerro y matarlo delante del Señor. Luego el sumo sacerdote llevará parte de la sangre dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior del santuario. Después el sacerdote pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo y derramará el resto de la sangre del becerro al pie del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del tabernáculo. Luego el sacerdote quitará toda la grasa del becerro para presentarla como ofrenda por el pecado. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones, junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Debe quitar todo esto junto con los riñones, así como lo hace con el ganado que se presenta como ofrenda de paz, y quemarlo sobre el altar de las ofrendas quemadas. Pero debe tomar todo lo que quede del becerro: la piel, la carne, la cabeza, las patas, las vísceras y el estiércol, y llevarlo fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro, al lugar donde se echan las cenizas. Allí, sobre el montón de las cenizas, lo quemará sobre un fuego de leña. Si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. En cuanto ellos se den cuenta de su pecado, deben llevar un becerro como una ofrenda por su pecado y presentarlo ante el tabernáculo. Después los ancianos de la comunidad pondrán las manos sobre la cabeza del becerro y lo matarán ante el Señor. Luego el sumo sacerdote llevará parte de la sangre del becerro dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor, delante de la cortina interior. Después pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor, dentro del tabernáculo, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del tabernáculo. A continuación, el sacerdote quitará toda la grasa del animal y la quemará sobre el altar, así como lo hace con el becerro ofrecido como una ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los israelitas y los hará justos ante el Señor, y serán perdonados. Después el sacerdote debe tomar todo lo que quede del becerro, llevarlo afuera del campamento y quemarlo allí, así como lo hace con la ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Esta ofrenda es por el pecado de toda la congregación de Israel. Si uno de los líderes de Israel peca al violar uno de los mandatos del Señor, su Dios, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. En cuanto se dé cuenta de su pecado, debe llevar como ofrenda un chivo sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del chivo y lo matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas, ante el Señor. Esta es una ofrenda por su pecado. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después debe quemar toda la grasa del chivo sobre el altar, así como lo hace con la ofrenda de paz. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al líder de su pecado,
lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Después el sacerdote mojará su dedo en la sangre y lo pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la cabra, tal como lo hace con la grasa de la ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar y será un aroma agradable al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona, la hará justa ante el Señor y será perdonada. Si lleva una oveja como ofrenda por el pecado, debe ser una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después deberá quitar toda la grasa de la oveja, tal como lo hace con la grasa de una oveja que se presenta como ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona de su pecado, la hará justa ante el Señor y será perdonada. Amén. Bueno, después de leer este capítulo 4, que a mí la verdad me interesó muchísimo, está un poquito largo, pero está muy lleno de simbolismo y ahorita vamos a ver un poco de eso. También tiene un mensaje muy fuerte, porque aquí ya vemos el procedimiento para la ofrenda por el pecado. Y anteriormente ya habíamos visto la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz. Si no tienes contexto de esto, puedes escuchar nuestro podcast de Levítico 1, de Levítico 2 y de Levítico 3. Ahí vemos más a profundidad cada uno de estos procedimientos. Y bueno, ahora nos toca ver el sacrificio por el pecado, que esto impacta mucho porque pues vemos claramente que el pecado tiene consecuencias. No es algo que se tomaba a la ligera, no era algo que simplemente se ignoraba. Había un precio y primeramente me llama la atención mucho, como coloquialmente decimos aquí en México, no sé dónde tú vivas, pero pues hay niveles, en ese tiempo también había niveles, pero eran niveles de responsabilidad ante Dios. No era lo mismo si pecaba el sumo sacerdote, si pecaba un líder, si pecaba toda la comunidad o si pecaba una persona común. Todos necesitaban presentar una ofrenda, pero cada uno tenía una responsabilidad diferente delante del Señor. Por ejemplo, si el sumo sacerdote pecaba, pues tenía que presentar un becerro sin defecto. Si la comunidad de Israel pecaba, pues ofrecían también un becerro, aunque aquí no dice que sin defecto, solo un becerro. También, por ejemplo, los líderes de Israel llevaban un chivo sin defecto. O si la gente común pecaba, pues llevaban una cabra sin defecto. Me hace mucho reflexionar en que hoy también es igual. No es lo mismo cuando alguien que guía a otros falla, porque muchas veces las personas líderes o guías nos arrastran con sus decisiones a los que los seguimos. Aquí mismo dice que si el sumo sacerdote pecaba, manchaba a toda la comunidad. Entonces, el pecado es pecado. Así mientas o mates a alguien, es un pecado. Es igual, o sea, en el pecado no es que el pecado tenga niveles, sino la gente que los comete, porque si el sacerdote de tu iglesia o el pastor de tu iglesia o el gobernante que tengas en tu ciudad, en tu estado, en tu país, comete un pecado o comete algo mal,
hace algo mal, pues arrastra a la gente que lo sigue, a la gente que está cerca de él. Es igual, si un padre de familia peca, también afecta a la familia. Es ese tipo de niveles, pero el pecado, pues es pecado cualquiera que sea. Entonces vemos que el pecado, pues no solo afecta a una persona, sino que también termina alcanzando a alguien más. Y también algo muy fuerte es el derramamiento de sangre. Dice que el sacerdote debía mojar su dedo dentro, o sea, en la sangre, y rociarla 7 veces delante de la cortina interior, y después derramar el resto de la sangre al pie del altar. ¿Te suena algo parecido? ¿Te suena que ya has visto ese derramamiento de sangre? Porque se puede leer muy fuerte. Al día de hoy puede ser como un poco escandaloso derramar la sangre de un animal, pero parece incluso, aunque sea grotesco o aterrador, todo iba apuntando a algo más grande, que era Cristo. En la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Desde Levítico ya podíamos ver esto. El pecado traía muerte, debía haber un derramamiento de sangre para que hubiera perdón. Era como ya hemos mencionado antes, las bases, ¿verdad? Dios nos estaba dejando ver lo que venía. Y aquí vemos cómo constantemente el sacerdote hacía el proceso para purificar a una persona y hacerla justa delante del Señor para que fuera perdonada. Y aunque eso era pues algo temporal, todo apuntaba al sacrificio perfecto que iba a venir después. Ya no necesitamos derramar sangre ni sacrificar, ¿verdad? Becerros ni cabras. Cristo ya derramó su sangre una vez y para siempre por nosotros. Y eso es impresionante, porque aquí en Levítico vemos que cuando alguien se daba cuenta de su pecado, debía traer la ofrenda, incluso si había pecado sin intención. Y a mí me hace mucho reflexionar, porque a veces nosotros vivimos haciendo cosas que no sabemos que están mal. O sea, incluso podemos pecar todos los días sin saber que es pecado. A veces dañamos a gente, a las personas que están alrededor de nosotros sin darnos cuenta. Y pues a lo mejor también con nuestras actitudes creemos que es normal, pero el Señor todo lo ve. Nada se le oculta, nada se le escapa. Y aquí mismo dice en su palabra que aunque la persona no se hubiera dado cuenta de su pecado, aún así es culpable. Pero cuando finalmente lo reconoce, porque el Señor siempre te da esas oportunidades de darte cuenta. Él en esta vida va a hacer que tú te des cuenta de lo que estás haciendo mal. Y eso es para que entonces lo reconozcas y puedas pedir perdón, arrepentirte. En aquel tiempo era pues reconocerlo y entonces había que dar esa ofrenda. Y te digo, hoy sigue pasando. Muchas veces Dios empieza a mostrarnos áreas de nuestra vida que necesitan cambiar, cosas que antes justificábamos, pecados que a lo mejor normalizábamos, maneras de vivir que creíamos correctas, pero entonces el Señor te lo muestra. Viene el arrepentimiento y el perdón. Y algo también que comentó el pastor que a mí me gusta mucho, eso es que el Señor sacó físicamente a Israel de Egipto. Lo sacó de ahí, pero ahora en Levítico vemos que el Señor quiere sacar a Egipto del corazón de los israelitas, porque ellos vivieron ahí muchos años, siglos. Había ya costumbres, había pensamientos, formas de vivir que pues ya las tenían muy arraigadas. Así pasa con nosotros. A veces Dios ya nos sacó de ciertos lugares, de ciertas situaciones, de ciertas cadenas, pero todavía queda mucho dentro de nosotros que Él quiere limpiar. Por eso el arrepentimiento es muy importante.
Algo que también me llamó muchísimo la atención es que en este capítulo se menciona muy constante los riñones. El pastor nos explicaba algo muy interesante. Para la cultura hebrea, los riñones representaban la voluntad, como esas emociones más profundas, las decisiones internas que tomaban pues el pueblo de Israel, desde ese sentir interno, no tanto intelectualmente, sino en lo interno. Entonces, cuando vemos que los riñones eran entregados al Señor, es como si simbolizara la entrega de la voluntad, de nuestra voluntad a Dios. Y pues eso confronta mucho, porque al aceptar a Cristo no es solamente decir sí creo, sino es también entregarle mi voluntad. Es decirle, Señor, yo ya no quiero vivir de esta manera, quiero hacer tu voluntad. Y es muy difícil, porque nuestra carne quiere hacer lo que quiere justificarse, quiere seguir igual, pero Cristo vino precisamente para transformar nuestro corazón. Cuando pienso en todo este derramamiento de sangre en este libro de Levítico, yo solamente puedo pensar en la cruz. Porque si de repente lo imaginamos muy fuerte, nos parece muy fuerte ver todo esto, pues imaginemos cómo lo vivió Cristo. Los latigazos, las heridas, la corona de espinas, los clavos. Todo el derramamiento de sangre fue por nosotros. Él no tenía pecados, Él no tenía defecto, y aún así tomó nuestro lugar. Él fue ese sacrificio sin defectos, perfecto. Y pues gracias a eso, tú y yo hoy podemos hablar con el Señor directamente y decirle, perdóname. Ya no necesitamos un altar físico, ya no necesitamos sacrificar animales. Cristo ya lo hizo perfecto. Pero no quiere decir que el pecado ya no importe, al contrario. Levítico nos enseña qué tan serio es el pecado delante de Dios y cuánto costó nuestro perdón. Algo muy hermoso que repite también constante es que el sacerdote lo purificará, será perdonado y hecho justo delante del Señor. Y precisamente eso es lo que Cristo hace hoy por nosotros. Él nos limpia, nos perdona, nos justifica delante del Padre. No porque seamos perfectos o porque lo merezcamos, sino porque Él ya pagó el precio. Y pues es hermoso saber que cuando fallamos, aun cuando cometemos errores sin intención, sin darnos cuenta, aun cuando nuestra humanidad nos hace tropezar, todavía podemos correr a Cristo y encontrar perdón. No es para que sigamos viviendo igual, sino para arrepentirnos verdaderamente y permitir que Él transforme nuestra vida. Y yo quisiera que te quedaras con esto. La paga del pecado sí es muerte, pero Cristo ya pagó ese precio por ti. Ahora Él solo espera que le entregues tu voluntad, que reconozcas tu pecado, te arrepientas y le permitas transformar tu vida, porque el sacrificio perfecto ya fue hecho por Él. No quiere decir que la paga del pecado es muerte y que mates a alguien o tú, ¿no? Eso no es, sino que aceptes a Cristo en tu corazón porque Él ya pagó por todo y Él va a transformar tu vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día que nos regalas, Señor, que podemos leer tu palabra libremente, Padre, que es un privilegio, Señor, porque hay personas, hay países enteros en los que ni siquiera es permitida la Biblia, Señor. Gracias, Padre, por este día que nos regalas, que podemos trabajar, que podemos tener salud, que podemos tener a nuestra familia, Señor, que podemos hacer tu voluntad, Padre. Y si la persona que está escuchando esto está
pasando por alguna prueba difícil, Señor, en su trabajo, en su familia, en su salud, en su mente, Señor, que tú seas el que esté con ella, con él, Padre, que sea su vida tocada por ti y que él o ella permitan que su vida sea transformada por ti, Padre. Hoy vemos que el sacrificio que hizo Cristo, ese derramamiento de sangre del inocente por la paga de nuestros pecados, Señor, fue algo lejos de grotesco, hermoso, Señor, porque ahora podemos tener esta comunión contigo, Padre, y lo reconocemos, Señor, y te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido. La persona que esté escuchando esto, pues en su corazón, Señor, pues debe de haber ese tipo de pecado, ese tipo de culpa, Señor. Tú perdonas todo, Padre, a través de Cristo, que lo reconocemos y que pues Él nos justifica delante de ti, Señor. Gracias, gracias, gracias por ese sacrificio. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de arrepentirnos y de estar cerca de ti. Y también gracias, Señor, porque tú eres tan misericordioso y amoroso, Señor. Yo solo veo la cruz y veo tu amor, Padre. El amor que tuviste hacia nosotros. Gracias, Señor. Y dejamos nuestro día y nuestra vida en tus manos, Padre, para que sigas hablándonos de esos pecados que no nos damos cuenta, Señor, y que podamos pedirte perdón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, yo te agradezco mucho que me estés acompañando en esta práctica de leer la Biblia todos los días y compartir lo que Dios pone en nuestros corazones. Si ha sido de bendición para ti, compártelo, dale like, suscríbete. Y nos vemos el día de mañana con el capítulo 5. Que tengas un bendecido día. Hasta luego.